Hola profesor, hola compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. Vamos a iniciar con este webinar, negociación y manejo de conflicto, y vamos a ir pasando y ir abordando todos los temas de los que hemos venido conversando en clase. Hemos visto muchos autores, hemos visto muchas personas que han estado allí, digamos, opinando y que han venido dando algún punto de vista a medida que han pasado los años. Y lo que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar todos esos puntos de vista y toda esa información que hemos recibido de todos los artículos y la información que hemos estado leyendo para dar nuestras propias conclusiones y ver más o menos el concepto que nosotros hemos venido conformando. Entonces, primero que todo, esta va a ser la agenda para nuestro webinar. Primero vamos a estar hablando del conflicto. Ahí es un concepto bastante amplio, entonces vamos a resumirlo y a ser bastante concretos en todo lo que vamos a decir al respecto. Luego vamos a estar hablando del lenguaje. Lo mismo, es un concepto bastante amplio. Vamos a dar algunos tips y algunas ideas generales de lo que hemos estudiado acerca del lenguaje. Y luego vamos a estar hablando de la comunicación, que también es todo un mundo, pero vamos a ser muy concretos y muy resumidos para mencionar algunos de los aspectos más importantes e ir engranando toda esta comunicación, que al final del día podamos transmitirla de una manera sencilla y que se pueda entender cuáles como los aspectos generales, etapas, clases, tipos y todo acerca de estos tres temas principales que abordaremos el día de hoy. Entonces, primero vamos a empezar hablando por el conflicto. El conflicto, pues, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos analizado, los textos que hemos leído, los artículos, es básicamente, y en mi opinión, es una contradicción o un antagonismo que se produce por la diferencia de pensar o actuar entre dos individuos y que puede dificultar conseguir un objetivo óptimamente si no se maneja adecuadamente. Entonces ahí siempre ha estado esa discusión históricamente de, bueno, el conflicto es bueno, es algo positivo, o el conflicto es algo negativo. Entonces lo que tenemos que analizar acá es definitivamente el concepto en sí, el conflicto en sí no es algo ni positivo ni negativo, es simplemente una situación que se presenta, pero dependiendo del tratamiento y del manejo que nosotros le demos a ese conflicto, podemos llegar a ver si es positivo o si es negativo. Finalmente, si lo manejamos adecuadamente y sacamos algunas cosas positivas de él, pues puede llegar a ser algo positivo. Entonces, ¿por qué se presentan estos conflictos? Definitivamente hay una relación entre dos personas, que puede ser una relación positiva o negativa. A veces se presentan estos conflictos por este tipo de relación. Hay una información que se está transmitiendo, de pronto hay una diferencia en esa información o de pronto esa información no fue clara y se han entendido de diferentes formas la información y esto puede generar un conflicto. Definitivamente las personas tienen algunas creencias o algunos conocimientos que se adoptan y que se aprenden desde temprana edad y que se van adquiriendo con la experiencia y muchas veces chocan estas dos creencias, se encuentran entre dos individuos, entre grupos de personas y definitivamente pues, se produce un conflicto. Muchas veces se produce por falta de estructura organizacional, por ejemplo, cuando no hay una jerarquía definida y las personas no saben bien cuáles son sus roles dentro de un equipo, dentro de un grupo, dentro de la sociedad y definitivamente pues cuando se presentan diferentes intereses entre las personas. Entonces este conflicto nosotros podemos al final del día medirlo de diferentes formas y esto le llamamos la dimensión del conflicto. Entonces la dimensión como tal es el tamaño o dónde se encuentra ese conflicto, el tamaño del lugar donde se encuentra ese conflicto, y la intensidad es pues, definitivamente qué tan intenso es ese conflicto. Entonces puede haber una dimensión en intensidad baja, una dimensión en intensidad alta, una dimensión alta y una intensidad baja, o una dimensión baja y una intensidad alta. Estos son cuatro modos de evaluarlo, y por decirlo así, digámoslo, por poner un ejemplo para clarificar un poquito esto, puede haber, por ejemplo, un conflicto con una dimensión muy alta y una intensidad muy alta. Esto, en cuanto a dimensión, puede ser, por ejemplo, un conflicto entre diferentes países que involucra muchísimas personas. Hay muchas personas que están dentro de esta dimensión. Intensidad alta puede ser un conflicto que avanzó mucho y ha llegado, por ejemplo, a un conflicto bélico, un conflicto armado, una guerra entre diferentes países. Pero también se puede dar un conflicto de una dimensión, por ejemplo, baja, por ejemplo, dentro de un núcleo familiar y de una intensidad muy alta
entrando ya al nivel de agresividad, golpes y demás. Entonces, hay algunos tipos de conflicto, unos tipos de conflicto generales que podemos agrupar en dos zonas y simplemente como para la dinámica de lo que estamos haciendo en el webinar, se puede dividir entre conflictos organizacionales y conflictos que se dan ya a un nivel más personal o que se ven más en la sociedad y no tanto en las organizaciones. Entonces hay tipos de conflictos entre jefes, entre jefe y subordinado, entre personas de áreas, entre un individuo y su trabajo, entre discriminación, en el desempeño y con los clientes. Entonces se puede dar este tipo de conflictos en todas las jerarquías de la organización, en todas las áreas, e incluso se pueden tener conflictos internos de los trabajadores que puedan llevar a un bajo desempeño dentro de la organización. Y en cuanto a lo social, pues tenemos conflictos de información, de relación, conflictos estructurales, conflictos de interés, de valor político, escolar, laboral, armado, entonces también lo mismo. Se pueden presentar estos conflictos a nivel social en muchas dimensiones, en muchas áreas de la sociedad. Y también se pueden dar estos conflictos entre grupos y entre individuos de la sociedad y también personalmente o dentro de la persona, dentro de la sociedad, lo que puede llevar pues obviamente a personas que no son productivos para la sociedad. Entonces luego vemos unas fases y unas etapas del conflicto. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, que existe un preconflicto, un conflicto y un postconflicto. Y si pasamos por cada una de las fases, entonces, por ejemplo, en el preconflicto podemos ver un antecedente, un contexto, algo que fue lo que generó o lo que va a generar ese conflicto que se va a presentar. Luego pasamos al conflicto en sí, donde se ve que hay una discusión escalada, una discusión, y esa discusión va a tener ahora sí una escalada, luego tiene un proceso de estancamiento y luego tiene un proceso de descenso. Eso pasa siempre con los conflictos. Obviamente cada una de estas fases puede demorar más dependiendo de la intensidad y de qué tanta emoción y qué tanto sentimiento hay en el conflicto. Y luego pasamos al post-conflicto, donde pues se ve efectivamente una selección de alternativas y donde se ve también una reconciliación, ¿no? Bueno, muchas veces hay una reconciliación, otras veces no se llega a una reconciliación, pero digamos que estas son las fases. Y luego hay unas etapas también dentro de estos conflictos que son una etapa donde se tiene conciencia de ese conflicto, luego se hace una personalización para tratar de identificar cuál es el conflicto en sí que se está tratando. Luego hay unas intenciones de las personas, digamos que las personas muchas veces sí tienen una intención de solucionar el problema o muchas veces no tienen una intención para nada de resolución. Y con base en eso se generan unas conductas y las personas adoptan una conducta de si yo quiero colaborar, por ejemplo, con la solución del conflicto, o definitivamente yo no voy a ceder ni un centímetro y mi conducta es definitivamente de no solución y mi comportamiento es tal cual. Y luego hay una interacción entre los individuos, entre los grupos en donde se encuentra el conflicto y es como la última fase, porque es donde ya definitivamente hay una resolución del conflicto o no hay una resolución del conflicto. Muchas veces entre esas interacciones es mejor esperar un poco, si no se llegó a una solución, y volver a retomar esa interacción para avanzar. Luego entonces aquí tenemos las formas en las que podemos afrontar un conflicto. Ya sabemos lo que es, ya sabemos cómo se manifiesta, cuáles son las etapas y demás. Pero para afrontar un conflicto hay tres pilares fundamentales que son concentrarse en los intereses y no en las posiciones, visualizar las posibilidades o los posibles métodos de resolución, hasta dónde estoy dispuesto a ceder, digamos que cuál sería una negociación pactada que pudiera funcionar para mí, y luego está basar el resultado en criterios objetivos. Entonces, las formas en las que yo puedo con esos tres pilares afrontar un conflicto es, puedo ser una persona competitiva, puedo ser una persona que prefiere evitar o huir, puedo ser una persona que prefiere pactar o negociar y llegar a una resolución, puedo ser una persona que simplemente digo, no, sabes qué, yo en este momento quiero ceder y no me interesa ganar, entonces eso es otra forma de afrontar y solucionar un conflicto. Y también puedo ser una persona colaboradora que trate de buscar la forma de llegar a una solución buscando los intereses de las dos partes. Y luego para transformar un conflicto, una de las formas en las que se puede hacer es por medio de una mediación, y esta es una herramienta muy importante que se utiliza muchísimo hoy en día, y lo puede hacer por medio de un primer contacto
eh, o digamos que todos estos pasos que se ven a continuación. Entonces hay un primer contacto, luego hay una entrevista, el moderador o el mediador hace unas entrevistas a las dos partes para saber cuáles son los intereses de cada quien. Con base en eso se realiza un diagnóstico y luego viene ya la fase de mediación, donde se hace una sesión conjunta entre las dos partes y se llega a un acuerdo final. Muchas veces no es tan sencillo llegar a ese acuerdo final, muchas veces hay que hacer varias sesiones conjuntas, bajar los ánimos para poder llegar a un acuerdo, pero esa es la finalidad de esta tarea de mediación. Ahora vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje, pues definitivamente es un conjunto de signos y es un sistema social utilizado por el ser humano que permite comunicarse con el exterior y consigo mismo para transmitir mensajes. Muchas veces se confunde lo que es la comunicación y lo que es el lenguaje, son totalmente diferentes. Digámoslo así, la comunicación ya lo vamos a ver más adelante, pero un poquito más allá, el lenguaje es cómo los seres humanos nos comunicamos con todas estas señas que hemos venido aprendiendo y modificando a través de los años. Entonces hay fonemas, existe la parte lexicomórfica, sintáctica, semántica y pragmática. Y si pasamos por cada uno de estos pasos, es cómo el ser humano va conformando desde los fonemas, sílabas y demás, a lo pragmático, que ya es una comunicación en un contexto donde yo utilizo oraciones, palabras, y obviamente pues en un entorno donde tengan sentido. Luego las funciones del lenguaje, está la función instrumental, reguladora, y para hablar, digamos, muy rápidamente de cada una de ellas, la instrumental me permite la satisfacción de las necesidades, la reguladora, controlar el comportamiento de otros, la interactiva, para relacionarse con otros, la heurística, cuando se busca una explicación o el porqué de la realidad, la creativa va un poco más allá de la realidad y está basada en supuestos, y la personal sirve para basarse y reconocerse a sí mismo como un individuo, y la informativa, pues, para dar o para recibir información. Siguiendo, y ya para terminar, vamos a hablar de la comunicación. La comunicación son todos los mensajes o la información que se transmite entre individuos. Y aquí va la diferencia un poquito de lo que mencionaba con el lenguaje, y es que la comunicación puede ser ese tipo de transmisión de información entre dos individuos por medio de cualquier tipo de señal, verbal, escrita, gestos, posturas. Está la comunicación no verbal y utilizar obviamente cualquier tipo de lenguaje o un código en común que permita que esos factores involucrados se entiendan. Ahora, estos son los actores de la comunicación. Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal, hay un código y hay un contexto, y entre todos forman esa comunicación. ¿Cómo hacemos para que la comunicación sea efectiva o cómo podemos identificarlo? Entonces hay varias formas. La primera es que hay una actitud entre los autores. Tiene que haber unas habilidades para hablar, escribir, leer, escuchar y reflexionar. Tiene que haber un factor social, obviamente porque la comunicación es una forma de interacción social entre individuos, y tiene que haber un nivel de conocimiento para poder transmitir, obviamente, ese conocimiento y para poder tener una comunicación efectiva en los temas que se están tratando. Según Montoni, también tiene que tener unas reglas que son sinceridad, cantidad, el mensaje debe tener la cantidad adecuada, calidad y relación. Debe ser cara a cara, tiene que tener una simplicidad, lo que se transmite, hay que ser una persona empática y hay que tener una escucha activa. La comunicación, cuando es incorrecta, aquí tenemos muchos ejemplos. Hay personas que son huidizas, hay personas que son mártires, que solo critican, hay personas que son tiranos, hay personas que son castigadores, y cada una de estas formas de comunicación son incorrectas y se deben mejorar. Las formas de comunicación organizacional, entonces está la exterior, todo lo que pasa fuera de la organización que afecta a la organización, la interior, que es la que se da adentro con todos los colaboradores, descendente, que es la que se va desde los superiores en una jerarquía, ascendente, desde los colaboradores hacia la gerencia, horizontal, entre personas que tienen un mismo rango, y diagonal, cuando tengo que escalar algo con otra área diferente, porque no lo puedo hacer con mi línea directa de mando, por decirlo así. Luego, estos son los principios de la comunicación gerencial. Entonces, tiene que ser congruente, tiene que tener una comunicación descriptiva, tiene que ser orientada al problema, precisamente para resolver ese problema, tiene que tener una validación, una especificidad, una conjuntividad, una propiedad, y también tiene que tener una escucha.
Estos 8 factores que vemos acá son claves para el entendimiento y para que se dé una comunicación gerencial dentro de la empresa. Por último, este es el proceso de la comunicación. Hay un tipo de intercambios que se dan en la comunicación, confraternal, por ejemplo, cuando se da entre personas que tienen alguna relación directa, confidencial cuando hay un mensaje que solamente se maneja en pequeños grupos, eh, cuando se propaga una identidad, que es muy similar a la publicación de vecindario, y es cuando hay un nicho de personas que comparten unas características y yo puedo transmitir un mensaje específicamente a ellos por sus cualidades similares. Y por último, pues para concluir, hemos visto lo que es el conflicto, cómo se maneja, cómo podemos llegar a solucionarlo. Vimos lo que es la comunicación, vimos lo que es el lenguaje, cuáles son sus diferencias. Y con base en todo esto, pues ya podemos tener una idea muy general de lo que es cada uno y formar un concepto de, de cómo desde la comunicación y el lenguaje podemos llegar a solucionar también algunos conflictos y cómo los seres humanos aprendemos, porque la comunicación y el lenguaje es algo que se aprende y es algo que no nacemos con él, sino que a medida que van pasando los años va evolucionando dentro de nosotros y dependiendo de qué tanto lo estudiemos, así tal cual como cualquier ciencia, podemos llegar a perfeccionarlo. Toda nuestra comunicación, nuestra expresión corporal, nuestras posturas, cómo transmitimos un mensaje, cómo concatenamos todas esas ideas que queremos y podemos transmitirlas finalmente pues a otras personas, individuos, grupos de personas o incluso dentro de mi ser como algo motivacional o como algo que definitivamente me resta como individuo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Espero que les haya gustado este webinar.